¿Cómo están, amigos? En esta oportunidad vamos a ver un nuevo tema. Se llama eflorescencia. Vamos a ver la definición, las características, cómo se produce, cómo hacer para evitar que se produzca este fenómeno y unas soluciones. La eflorescencia también lo llamamos salitre o alcalinidad. La eflorescencia se presenta cuando la humedad disuelve las sales, ya sea en concreto, ya sea en un muro de ladrillo o en un muro de piedra, en una superficie, y esa humedad la lleva a través de una acción capilar, la saca hacia la superficie. Entonces ya es cuando vemos que nos deja un depósito mineral, que es este, así, unos colores blancos, unos colores grises. Este tipo de eflorescencia no nos causa problemas en la estructura, pero sí de pronto físicamente nos deteriora la vivienda y de pronto más adelante, con el tiempo, con los años, sí puede influir y nos puede hacer un gran daño. Son cristales de sales casi siempre blanco y todos se forman en la superficie. Cuando la sustancia en solución sale del interior al exterior, ya sea en concreto, ya sea en mampostería, sale a la superficie en forma de sales. Puede ser un color azulado o un color gris blanco. Y esto se presenta por la humedad. Hace que tenga una textura arenosa, porosa, porque de pronto los materiales, ya sea concreto, ladrillo o piedra, sean materiales porosos y contienen sales solubles. Esto es una patología que surgen en las edificaciones y es de pronto de las más comunes. Es una lesión de tipo químico. La fluorescencia afecta a la superficie de tal manera que nos daña el estuco, puede dañar también hasta el pañete, daña la pintura y también puede deteriorar o hacer daños en el soporte de la superficie. Las causas de este fenómeno, eflorescencia, son por lluvias, o también puede ser por aguas estancadas, por aspersores, por bajas temperaturas, por condensación. La condensación es un proceso por el cual el agua cambia de estado gaseoso a estado líquido. Entonces de pronto el agua, sobre todo en las ventanas, el vapor o el aire está en las ventanas y después se vuelve humedad, se vuelve agua. El vapor también del agua del aire se transforma en agua líquida. El rocío del agua, también por el agua que se añade a la superficie del concreto fresco cuando se va a alisar, que se va a alisar de pronto con una llana,
Entonces le agregamos agua y no medimos lo suficiente, lo que es necesario. Nos pasamos y eso produce la eflorescencia. Entonces, la manera de cómo se produce la eflorescencia es por la humedad. Donde hay sales, se cristalizan cuando el agua se evapora y se precipita sobre la superficie o sobre el paramento a modo de partículas sólidas, y eso hace visible las partículas en forma de manchas casi siempre blancas. Y la humedad aparece en un proceso de filtración, como en este caso, o también en un proceso de infiltración o de capilaridad, que es pues la exposición de aguas lluvias en baja temperatura. Son las que favorecen que haya bastante humedad y se presente este fenómeno. Cuando se presentan estos fenómenos de eflorescencia, lo más importante es encontrar la fuente de humedad. Por ejemplo, en este caso, la fuente de humedad es en la parte superior donde está la cubierta. Y tenemos que hallar el punto donde se presenta la humedad, donde pasa la humedad aquí a esta superficie, y le vamos a dar solución, ya sea arreglando la cubierta, dependiendo del caso. Pero el caso más difícil es cuando la eflorescencia se presenta cuando hay humedad por capilaridad. Ahí es donde tenemos que impermeabilizar. Pero es bien difícil porque nosotros podemos resanar o pelar, organizar esta superficie y volvemos y la apañetamos con impermeabilizante. La pintamos, la estucamos y la pintamos y nos queda bien. Pero con el tiempo la humedad viene por capilaridad, viene del suelo hacia arriba. Entonces la humedad está abajo, está en el suelo, y de todas formas nos va a volver a subir, y con el tiempo va a volver a tener el mismo deterioro de la pared. Por eso en estos casos lo que debemos es evitar que ocurra antes de construir. Ahora las soluciones. Como dijimos antes, lo primero es localizar la fuente de la humedad y suprimirlo, terminar esa fuente. Pero como habíamos dicho antes también, es más complicado cuando se presenta este tipo de fluorescencia, cuando es por capilaridad. El problema viene del suelo, y el paramento, por más que lo arreglemos, como viene del suelo, continúa el deterioro. Nos va a continuar el deterioro con el tiempo. Entonces tenemos que buscar unas técnicas buenas para impermeabilizar. Si la fluorescencia se presenta por condensación, recordemos que la condensación habíamos dicho que era el proceso por el cual el agua cambia de estado de gaseoso a líquido. O sea que es el vapor del agua, del aire, se transforma en agua líquida. Entonces, para este caso, lo que tenemos que hacer es aislar la superficie, aislar el paramento para protegerlo.
Para evitar este fenómeno de la deflorescencia, es importante tener un sistema de aislamiento o de protección frente a la humedad, frente al agua. No utilizar materiales porosos en la construcción, utilizar materiales de buena calidad. Debemos no utilizar aguas calcáreas o también aguas duras. Las aguas duras o calcáreas son las que tienen exceso de cal o exceso de magnesio. No utilizarlos en la construcción, de pronto para mezclar concretos, mezclar morteros. Aplicar los morteros en época, de pronto en verano, que no hayan lluvias, que no haya alta humedad, y respetar también los tiempos de curado. En general, para la deflorescencia hay que proteger de la humedad las superficies. O sea, colocar una cantidad necesaria de agua en la mezcla de concreto, o sea, lo que sea necesario. Evitar uno pasarse de agua para evitar la exudación. Una exudación excesiva. La exudación es una salida de agua del concreto por transpiración a través de unas rendijas. O sea, eso es por capilaridad, se sube la humedad. Para eso debemos, cuando vayamos a construir la edificación, la vivienda, debemos usar aditivos que nos van a reducir la permeabilidad del agua. Podemos también utilizar, hay personas que utilizan aislantes como polietileno, que lo que hace es no permitir que la humedad suba.